Hola, ¿qué tal alumnos del CIU de Matemática? En esta ocasión vamos a hacer un repaso de la clase número 1. Esta es la clase que se dio en presencial y la vamos a repasar de forma virtual en un video. Entonces, lo primero que vamos a hablar son algunos conceptos previos. En este caso, ¿a qué hace referencia el símbolo n? El símbolo n hace referencia a los números naturales. Los números naturales son aquellos que nos sirven para contar, como el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Luego de los números naturales, era necesario poder expresar o representar la nada. Y ahí es cuando nace el cero. Entonces, aparecen los números naturales incluido el cero. Luego tenemos los naturales negativos, que son los opuestos de los números naturales. Los naturales negativos serían el -1, el -2, el -3 y así sucesivamente. La unión de los números naturales con incluido el cero, incluido los números naturales negativos, que son los opuestos de los naturales, estos se denominan números enteros, que se simbolizan con la letra Z. Por otra parte tenemos los números fraccionarios. Los números fraccionarios pueden ser exactos, por ejemplo el 3 medio, el 4 quinto, el 1 medio, los cuales me dan un número decimal exacto, que es un número con coma, que tiene después de la coma un número finito de elementos. Y tenemos los periódicos, los fraccionarios periódicos, que se los puede clasificar en puros, representados con un sombrerito en el número 7 en este caso, significa que el periodo se repite. El periodo es 7, es decir, a mí en la calculadora me saldrá 0,7777, así sucesivamente. El 7 es lo que se repite. Y es puro porque toda la parte después de la coma tiene el sombrerito. Por otra parte tenemos los periódicos mixtos. Los periódicos mixtos tienen una parte periódica, que en este caso es el 5, y una parte no periódica, que en este caso es el 3. Entonces a nosotros en la calculadora, si lo pasamos a fracción y hacemos en la calculadora, nos quedaría 0,35555. La unión entre los números enteros y los fraccionarios se denomina números racionales, que se simbolizan con la letra Q. Por otra parte, tenemos los números irracionales. Algunos de ellos ejemplos, raíz de 2, el número pi, son los números irracionales. Si yo hago la unión entre los racionales y los irracionales, tendremos el nuevo conjunto de los reales, todos los números reales. Es importante que comiencen a ver la simbología a emplear en este curso. Aparecen estos símbolos: pertenece, no pertenece, incluido, no incluido, símbolo de igualdad, símbolo de distinto, mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, tal que, existe una E mayúscula al revés, no existe si está tachada. Aquí aparece lo que significa cada uno de los símbolos. Por otra parte también tenemos una U mayúscula como una U que significa unión, intersección. Una flecha en un solo sentido significa entonces, en ambos sentidos significa sí, solo sí. Tenemos una diferencia simétrica, que es un
como si fuera una A, pero no terminada la A, diferencia simétrica. A elevado a la C significa el complemento de A, lo que completa A. Un 0, una O tachada significa el vacío. Una U cursiva es el universo. El primero significa I y el segundo significa O. Una A dada vuelta significa para todo. Estos son algunos de los símbolos que vamos a emplear durante este curso de ingreso. Ahora vamos a ver que en la teoría matemática nosotros tenemos axiomas o postulados que se aceptan sin demostración, que no necesitamos demostrarlos, y estos relacionan términos primitivos. Por ejemplo, conjunto, elemento y pertenencia, que no se los define a estos términos primitivos, son los que nos sirven para poder ir definiendo diferentes cosas. Vamos a hablar de conjunto, elemento y pertenencia. En este caso tenemos un conjunto, se lo representa con una letra mayúscula. Igualdad, me está diciendo el conjunto A, abro llaves y tengo los elementos del conjunto A, que en este caso son A, E, I, O, U, que son vocales. Un conjunto es una agrupación de ciertos objetos que reciben el nombre de elementos. Entonces A es un elemento, E es un elemento que puede o no pertenecer a un determinado conjunto. Son elementos que pueden pertenecer o no. Entonces yo podré decir que el elemento E pertenece al conjunto A, eso es lo que me está diciendo aquí. O el elemento E, en este caso no se cumpliría esto, pero el elemento E no pertenece a A. Yo tendría que decir o proponer en este caso el elemento H no pertenece al conjunto A porque no se encuentra en este conjunto, en este listado. ¿Cómo vamos a representar los conjuntos? Los vamos a representar en un diagrama de Venn. El diagrama de Venn consta de un rectángulo el cual me representa el universo, es decir, de lo que estamos hablando. Adentro tenemos todo mi universo que son los elementos de ese conjunto universal. Tenemos letras en este caso. Y tendremos representada el conjunto A con un círculo que encierra en él los elementos del conjunto A que eran A, E, I, O, U. Ahora vamos a ver cuáles son las formas de expresar un conjunto. Un conjunto nosotros lo podemos representar por extensión. Esto cuando nosotros podemos representar o mencionar o escribir los elementos de ese conjunto. Cuando yo los puedo poner, lo estoy expresando por extensión. Cuando pongo cada uno de los elementos que pertenecen a ese conjunto. 2, 4, 6, 8, 10 son elementos de ese conjunto. El conjunto C es Andrea, Amelia, Analía, Ámbar. El conjunto A es A, E, I, O, U. El conjunto B es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. De esta forma los expreso por extensión. Nombro cada uno de los elementos que pertenecen a ese conjunto. Por otra parte lo podemos expresar por comprensión. Por comprensión significaría decir que el elemento A, describir el conjunto describir los elementos del conjunto, los elementos que pertenecen al conjunto. ¿Cómo describiría el decir A, E, I, O, U? ¿De qué forma lo describiría? Son X tal que X es una vocal. Los elementos X
tal que X es una vocal. Nosotros sabemos que A, E, I, O, U son vocales. Si yo dijera por comprensión tal que X es una vocal, entendería que por extensión tengo que poner A, E, I, O, U. Para B, ¿cómo sería? Son los X pertenecientes a los números naturales, porque son todos positivos, tal que X es un número par, porque entendemos que 2, 4, 6, 8 son números pares, y además que X es menor que 18, porque el conjunto B llega solamente hasta el 16, entonces no sigue tomando al 18. Por eso yo acá hacemos la salvedad X menor que 18. Para el conjunto C estaríamos diciendo los X elementos pertenecientes al conjunto C tal que esos elementos son el nombre de una mujer que comienza con la letra A. Y nosotros podemos decir Andrea, Amalia, Analía, Ámbar. De esta forma se expresa por comprensión. Ahora, ¿cuáles son los tipos de conjuntos especiales? Tenemos el conjunto vacío. Vamos a nombrar diferentes ejemplos. Si decimos el conjunto de perros y gatos que hablan, estaríamos entendiendo que no hay perros ni gatos que hablan, por lo tanto, ese conjunto es vacío. Otro ejemplo sería el conjunto de aprobados en el examen diagnóstico, es decir, no hay ningún alumno que haya aprobado el examen diagnóstico, por eso diríamos conjunto vacío. El conjunto de los puntos de intersección de dos paralelas. Todos entendemos que dos paralelas son paralelas porque no hay un punto donde se intersectan. Entonces, ¿cuántos puntos entrarían en ese conjunto? Ninguno, porque nunca se intersectan dos paralelas. Entonces, es un conjunto vacío. Por comprensión diremos M es igual, el conjunto M es igual a los X pertenecientes a los reales, tal que X al cuadrado sea menor que 0. Aquí estamos representando el vacío. ¿Por qué? Porque no existe ningún número que elevado al cuadrado me dé menor que 0, porque sabemos por definición que cualquier número elevado a un exponente par va a ser siempre positivo. Entonces esto no se puede cumplir nunca, es conjunto vacío. Y recuerden que al vacío lo represento o con llaves o con su símbolo de una O tachada. Tenemos conjuntos unitarios. Por ejemplo, el conjunto de satélites naturales del planeta Tierra. Todos entendemos que el satélite del planeta Tierra es la Luna y es uno solo, por eso se denomina conjunto unitario. Tiene un solo elemento que pertenece a ese conjunto. El conjunto de electrones que tiene un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno tiene un electrón en su órbita, por lo tanto es un conjunto unitario. El conjunto S es igual a los X pertenecientes a los números naturales, eso es lo que me dice hasta aquí, tal que X menos 2 es igual a 0. Entonces yo tengo que establecer cuál es ese número X que restado 2 me dé 0. Y existe solo un valor que es el 2. Entonces es un conjunto unitario. El conjunto universal, ¿cuál es el conjunto universal? Sería de lo que estamos hablando. En este caso, X perteneciente a los reales. Entonces ya me está diciendo que el universal serían todos los reales. Yo después encuentro subconjuntos del universal. Es el conjunto B tal que es el conjunto B son los X pertenecientes a los naturales, tal que X es un número par y que X es menor que 18. Ese es el conjunto que ya habíamos visto en las filminas anteriores. Entonces aquí me está diciendo X perteneciente a los números naturales. Es decir, de lo que estamos hablando es de los números naturales. Ese sería mi universal. X
tal que x pertenece a los números naturales. El conjunto C es igual a los x pertenecientes a las letras del abecedario, tal que x es una vocal. Entonces el universal serían las letras del abecedario. Vamos a ver la relación de pertenencia e inclusión. Cuando hablamos de relación de pertenencia, si un elemento está en un conjunto, decimos que pertenece a él, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto B de los x perteneciente a los números naturales, tal que x es un número par y x es menor que 18. Estaríamos diciendo que cualquier elemento que cumpla y sea parte del conjunto B, diremos que ese elemento puede ser pertenecer a B o puede haber uno que no pertenezca a B, ¿sí? Pero siempre yo tengo que decir, esta relación de pertenencia está planteada entre un elemento del conjunto y el conjunto. Siempre se hace entre un elemento y el conjunto, ¿sí? La relación de pertenencia. Relación entre un elemento y un conjunto. Sin embargo, la inclusión, podemos decir que un conjunto A está incluido en otro B si y solo si todos los elementos de A pertenecen también a B. Entonces, si pertenecen a A y pertenecen a B, ahí podremos decir que está incluido en. A está incluido en B, nosotros diremos sí, solo sí, para todo A, para cualquier elemento de A, ese elemento A pertenece a A, entonces ese elemento A también pertenece a B, ¿sí? Ese elemento tiene que pertenecer a los dos conjuntos para poder decir que un conjunto está incluido en el otro. Si T es igual a los X tal que X es una vocal y el conjunto C son los X tal que X es una letra del abecedario, podremos decir que T está incluido en C. Este T, que son las vocales, está incluido en el C, que son las letras del abecedario. Entonces, recordemos que relación de pertenencia es entre un elemento y un conjunto, y relación de inclusión se establece entre dos conjuntos. Esa es la mayor diferencia entre ambos conceptos. Ahora vamos a hacer una ejercitación. Tienen que completar las proposiciones siguientes con los símbolos pertenece o no pertenece según corresponda. En este caso me dice el elemento 2. Yo tendré que decir, ¿pertenece o no pertenece al conjunto formado por los siguientes números? 1, 3, 5 y 7. En este caso, el 2 no pertenece a este conjunto planteado. Siguiente ejemplo, 2, tendremos que decir, ¿pertenece o no pertenece al conjunto formado por 4, 5, 6 y 7? Entonces el 2 no pertenece a ese conjunto porque es menor que el 4. 7 pertenece o no pertenece a los números naturales. El 7, entonces yo me tendría que responder, ¿el 7 es un número natural o no? Si es un número natural, entonces el 7 pertenece al conjunto de los números naturales. América, los X, tal que X es el nombre de un país. Entonces me está hablando de nombres de un país y me dice América. Yo tendré que poner que no pertenece, ¿sí? América, que es un continente, no pertenece al conjunto que está formado por los X tal que X es el nombre de un país. 3 pertenece o no pertenece a el conjunto formado por los X perteneciente a los naturales, tal que X sea menor que 6 y mayor que 2.
El 3 se encuentra en este conjunto menor que 6 y mayor que 2. Sí, porque el 3 es después del 2. Entonces tendremos que decir que 3 pertenece a ese conjunto. El 5 en este caso tenemos el conjunto formado por los elementos 2, 4, 5 y 6. Entonces el 5 pertenece o no pertenece a este conjunto. Sí pertenece al conjunto. 8 pertenece o no pertenece a los x pertenecientes a los números naturales, tal que x es menor que 10 y mayor que 8. ¿Cuáles son las posibles soluciones a esto que me plantea acá? X menor que 10 y mayor que 8. ¿Y cuál es el número natural que está entre el 8 y el 9? Entre el 8 y el 10, perdón, es el número 9. ¿Sí? Entonces, el 8 pertenece o no pertenece a este conjunto. Además, veamos acá que tenemos que x es mayor que 8. Si me dijera mayor o igual, ahí sí podríamos decir que pertenece al conjunto. Pero en este caso me dice x mayores que 8. ¿Sí? No tiene en cuenta el 8, por lo tanto el 8 no pertenece a este conjunto. Así termina la primera clase del SIU para matemática. Cualquier duda que tengan la pueden enviar por WhatsApp o a través del aula virtual. Vamos a tratar de seguir publicando las siguientes clases. Muchas gracias.